Es que la gente se quejó de que no se Está muy escuchaba. lejos. Sí, entonces, no hay. No, te vemos igual. Sí. Espero que se esté escuchando bien, ahorita nos van a escribir. Y lo más importante es romper muchas malas ideas que hay sobre lo que es el budismo hoy en día y lo que es el budismo en general. Entonces sí me voy a tomar unos 15, 20 minutos antes de entrar a los temas que tengo aquí pendientes sobre la mente despierta. Actualmente, o sea, hoy en día, hay alrededor de 850 millones de personas que practican el budismo. Obviamente que esos 850 millones es la tercera religión más grande en nuestra tierra, en este mundo. Y obviamente que está concentrado en Asia, pues es ahí donde ha crecido y se ha desarrollado. Y hoy en día podemos nosotros, por eso les decía al principio que es muy difícil de hablar de el budismo, porque hay mucho budismo, la verdad. No es tan fácil entender. Hay tres características del budismo que lo hacen único y diferente a lo demás. Primero, no tenemos, y esto es muy importante para los buscadores en serio de este tipo de filosofías o de visiones del mundo, en el budismo no tenemos un texto único sagrado, como sí lo tienen las otras religiones. Los católicos pues tienen la Biblia, los judíos tienen el Torá, los musulmanes el Corán, los hindúes pues el Bhagavad Gita por lo menos tienen eso. Nosotros no tenemos nada. No hay un texto evangélico. Evangelio no nomás es de los cristianos. Evangélico quiere decir, es algo así como una palabra que hace referencia a lo más litúrgico de una religión, a lo más autóctono. Nosotros no tenemos. Hubo un intento allá en el siglo XIV, si lo quieren leer, yo lo acabo de leer hace 2 días, por cierto, te lo lees en una tarde, que se llama el Dhammapada. El Dhammapada son 400 y tantos, podríamos decir, párrafos, que supuestamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVI fue un intento de muchos budistas para poder proporcionarle a los practicantes del budismo algo parecido a una Biblia. O sea, aquí tienes la esencia del budismo, ¿no? El Dhammapada es un texto maravilloso. Nosotros ahí en nuestra página lo pueden consultar. Tenemos 4 traducciones diferentes del Dhammapada. Y se supone que está clasificado en los diferentes temas centrales del budismo. Pero pues no logró tener un estatus como lo tiene la Biblia o el Corán o la Torah en las otras religiones. No logró. Pero es lo más cercano que tenemos. Si tú me dices, oye, Calama, me recomiendan un libro que sintetice, pues yo te daría el Dhammapada. Pero te daría con la clara aclaración de que no es un texto evangélico para nosotros. Bueno, hay otros que no. Esta es una primera característica. No tenemos un texto único. 2, no tenemos un solo líder que comande el budismo. Claro, todos ustedes conocen al Dalai Lama, pero el Dalai Lama es el representante del budismo tibetano que representa en términos poblacionales solamente el 4% del budismo mundial. O sea, si te vas a Sri Lanka, si te vas a Indonesia, a Myanmar, si te vas a Vietnam, si te vas a Corea, pues yo creo que ni conocen al Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama no es el papa del budismo. Sí, podríamos decir, es la persona, es el monje más conocido en Occidente, obviamente por su enorme esfuerzo por dar a conocer su cultura y el budismo tibetano, pero no tiene funciones de un papa, ¿no? Representa el 4 o 5% de la población budista, ¿no? Y obviamente el Dalai Lama pues es nuestro máximo, podríamos decir, exponente. Nosotros trabajamos mucho el Dalai Lama, pues el texto que estamos viendo es del Dalai Lama, pues no se vayan tan lejos.
la mente despierta. Y es una de las personas que mejor ha podido adaptar el budismo al mundo occidental, invariablemente. Y la tercera característica del budismo es que tampoco tenemos un lugar que podría decir como lo tiene en Roma, o lo tiene en Israel, o lo tiene, ¿cómo se llama? La Meca. La Meca, ¿no? Que hace poco fue donde se van 10, 15 millones de personas a darle vueltas a la Meca famosa. Nosotros no tenemos un lugar. Hay uno que podría ser algo parecido, como que es Bodh Gaya, que es donde el Buda se iluminó. Está en el sur de Nepal, o si lo quieres ver de otra manera, en el norte de la India. Hay otros lugares ahí que se llama la Ruta del Buda, donde nació, donde iluminó y donde murió. Es una ruta más o menos de 300 kilómetros en carretera. Pero pues no hay. El lugar más conocido en el budismo, más ritualmente aceptado por lo visto, es Bodh Gaya, pero pues no es un centro de poder, a eso me refiero, no es un lugar de poder, un lugar que obviamente que tiene enorme importancia en nuestra práctica. Y esto nos ha derivado a una pluralidad muy fuerte en lo que es los budismos. Actualmente existen 3 grandes escuelas y ustedes tienen que tener muy claras cada una de las escuelas, porque cada una de las escuelas maneja diferentes enseñanzas, maneja diferentes propuestas, maneja diferentes prácticas. En primer lugar, tenemos a lo que se le llama la escuela Theravadista. Thera es con TH, Theravadista. Esta escuela Theravadista, les comentaba en la comida, quiere decir la escuela de los viejos. Su lenguaje es fundamentalmente el Pali, que es más antiguo que el sánscrito. Y podríamos decir que la escuela Theravadista es la escuela que más ha conservado y que más ha sido fiel a los orígenes de las enseñanzas del Buda histórico, y son los que han conservado las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama con mayor autenticidad, podríamos decir, con mayor fidelidad, con mayor, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? con mayor coherencia, pues, ¿no? Los theravadistas hoy en día están fundamentalmente en países como Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Laos, Myanmar. Hay theravadistas, no muchos, pero sí hay theravadistas también en Vietnam. Hay también theravadistas en Corea. Más o menos esos son los países theravadistas. Y ellos, en términos occidentales, ¿no? Ellos no se dicen así, pero en términos occidentales, podríamos decir que los theravadistas son los maestros de la psicología budista. Son los que de hecho, el libro que les comenté del Abhidharma, el Abhidharma es un texto completamente theravadista. Ellos son los que han dedicado siglos y siglos y siglos al estudio de la mente, al estudio de las emociones, al estudio de los pensamientos. Son, podríamos decir, los doctorados en estudios psicológicos budistas. Son personas muy diestras, podríamos decir, profundamente académicas y conceptuales, ¿no? Ellos hablan de dukkha y lo deshacen, y du quiere decir esto, y du quiere decir lo otro, y te van desarrollando todo, pero son los que podemos decir los que mejor han conservado la tradición del viejo budismo, del budismo viejo. Ellos fueron los únicos que existieron cuando muere el Buda, allá por el año 560 y tantos antes de Cristo. Ellos fueron como 300, 400 años la única escuela que logró, podríamos decir, conservar y desarrollar lo que se llama, y promover y enseñar el budismo, los theravadistas.
Después, y después estoy hablando tanto teórica como históricamente, viene la segunda gran escuela. Esta segunda gran escuela se llama los Mahayanas. Se dice que en el cuarto concilio, porque ha habido como 6, 7 concilios budistas, pero se dice que en el tercer concilio, que fue más o menos 200 años antes de Cristo, o sea, 300 años después de la muerte de Siddhartha Gautama, hubo un concilio, y en ese concilio, como pasa mucho en nuestra vida, en nuestra sociedad todavía, se pelearon los jóvenes contra los rucos, ¿no? Los conservadores y los liberales, podríamos decir hoy en día. Porque los jóvenes, pues, como todos los jóvenes, pues querían más social, querían abrirse a la sociedad, querían desarrollar el amor y la compasión de los demás, porque los theravadistas, en fin, tienden mucho más a la introspección, hacia el mundo, hacia adentro. Y los Mahayanas, cuando viene esta, no fue una ruptura, fue nomás una, podemos decir, se abrió un nuevo camino. Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Mahayana quiere decir la escuela del gran camino. Y lo que decían y dicen todavía hoy en día, nosotros somos Mahayanas, y lo que dicen los Mahayanas es que está muy bien, obviamente, ¿no? Los Mahayanas nos apoyamos completamente en los theravadistas, pero en el Mahayana es el nivel de importancia que le damos a las relaciones con los demás, el nivel que le damos a la existencia de los demás, a la presencia de los demás, es mucho más avasallador que el nivel de los theravadistas. Para nosotros, las relaciones sociales, las relaciones humanas, la sociedad, los seres sintientes, los animales, los espíritus ávidos, etc., tienen en el Mahayana el objeto más importante. Por eso, en los theravadistas, cada una de estas escuelas tiene un arquetipo. El arquetipo quiere decir, tiene una persona, tiene una, ¿cómo se puede interpretar arquetipo? Pues tiene un ideal de persona, es lo que podemos, que en el theravadismo se llama arat. El arat es la persona, arat quiere decir el extinguidor, el que acabó. El arat quiere decir, es una persona donde ahora sí, lo que hemos visto toda la mañana, donde los pensamientos negativos y las emociones afligidas dejan de existir. Para nosotros una persona que logra por fin deshacerse de los pensamientos negativos y destruir sus emociones afligidas, le llamamos un arat. Tanto en inglés como en español, malamente se traduce el arat, lo pueden ustedes leer después, como santo. Pues, pero no es un santo, no es una llegada. El arat más bien es una persona que ha adiestrado tanto su mente que logra que en esa mente ya no surja ni un átomo, nada, ni una letra, nada de un pensamiento perturbado o de una emoción afligida. Ya a esa persona le llamamos un arat. No hay una traducción adecuada, pero podríamos imaginarnos algo así como, no, pues que es que no es un santo, es que el santo es así, no, puede ser un luchador y puede ser otra cosa. Pues un arat es una persona pura, podríamos decir. ¿Vale? En paz. Sí, claro, en paz, pero es más bien una persona cuya mente está completamente desintoxicada de factores negativos. Ahí déjenlo. Okay. En el Mahayana tenemos también un ideal que es algo diferente a un arat. Se llama el Bodhisattva. Bodhisattva. El Bodhisattva es una persona, Bodhi de Buda, Bodhisattva, S-T-A-B chica A, Sattva. El Bodhisattva se ha traducido de varias maneras, pero la traducción más adecuada sería, no es una traducción literal, es una traducción
traducción, podríamos decir, explicativa. Un bodhisattva es una persona que busca la iluminación para poder ayudar a los demás de manera correcta y efectiva. Ese sería un bodhisattva. Algo así como un luchador para que se eliminen las condiciones de sufrimiento y aparezcan las condiciones de la felicidad. Es un bodhisattva. Hay bodhisattvas que ustedes pueden, por ejemplo, para muchos de nosotros el Dalai Lama es un bodhisattva. Para nosotros Jesús el Nazareno es un bodhisattva. Gandhi pues, es un bodhisattva. La Teresa de Calcuta pues es un bodhisattva. Kalama es un bodhisattva. Para nada. Ahí está otra vez, mira. Estás echando luces, ¿verdad? Sí. Es otro temblorcito. No se asusten si tiembla aquí, va a sonar muy fuerte. Nomás nos salimos todos tranquilos ahí al medio de la explanadita. Pero no corran ni griten ni nada. Podemos preparar una sábana y nos descolgamos de... Porque lo que llevan las... Ahí está. A ver, ahí tenemos. Ok, ese es el bodhisattva, le llamamos. Una persona con ese perfil. Los Mahayanas, cuando se separan de los Theravadistas, los voy a reubicar geográficamente. El budismo nace en lo que hoy es Nepal, Bután y norte de la India. No sé si ubican geográficamente. Los Theravadistas, cuando comienza a crecer el budismo, estoy hablando del siglo 3, 2 y 1 antes de Cristo, la costumbre era que los monjes theravadistas se bajaban. Si tú ubicas el norte de la India y si te vas hacia abajo, vas a ver lo que es el Asia Vieja. Es Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, todo eso. Y a veces al theravadismo se le llama el budismo del sur. Por eso ustedes van a escuchar a veces, ¿es el budismo del sur? Pues es el budismo theravadista que se bajó del norte de la India hacia abajo. A los Mahayanas hicieron lo contrario, se fueron hacia arriba. Y si tú ubicas el norte de la India hacia arriba, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar China, Tíbet, vas a encontrar Japón, poco hacia arriba, hacia el oeste, vas a encontrar, ¿qué más vas a encontrar ahí? Rusia, parte de la Rusia, ¿no? Después del siglo II, 1 antes de Cristo, los Mahayanas emigran hacia arriba. Y es cuando empieza a desarrollarse el budismo, que ya ustedes conocen como ya después del siglo 6, 7, 8 después de Cristo, ya se consolida en lo que es el Tíbet, en lo que es China del sur, en lo que es el sur de la Rusia también, Mongolia, y todos los países en aquel entonces que eran budistas, que tú conoces ahora como Irán, Irak, todos esos países del Medio Oriente fueron budistas. Al 100%, desde el siglo, podríamos decir, siglo 3, 4, hasta el siglo 14, cuando se desarrolla toda la masificación de los musulmanes, y los musulmanes cuando conquistan todo ese territorio de Oriente, Irak, Irán y todos ellos, todas esas, acaban del budismo que no dejaron nada en pie. La gente a veces se asombra mucho cuando les digo, es que Irán, Irak y todos esos países eran 100% budistas antes de los musulmanes, cuando llegan. De hecho, el budismo dejó de existir en el siglo XIII y XIV en la India, también por la invasión musulmana que vivieron. Los musulmanes han sido un dolor de cabeza para los budistas. Han acabado por siglos y siglos con el budismo. Y ahora están acabando con el cristianismo también, por cierto. Vean las matanzas que están pasando en África, ¿no? De cristianos africanos, por parte de musulmanes ortodoxos, ¿no? Dogmáticos. Y los Mahayanas, con el transcurrir de los siglos, adquirieron o comenzaron a estudiar el budismo a través del sánscrito.
Los theravadistas usan el Pali y los Mahayanas usamos fundamentalmente el sánscrito. Por eso si tú compras un libro que esté bajo la escuela Mahayana, te van a hablar muchísimo de conceptos sánscritos, puramente sánscritos. El sánscrito actualmente es una lengua ya muerta, pero actualmente el sánscrito se usa mucho en India, básicamente como nosotros usamos el latín. Así como los occidentales usamos el latín, lo podríamos decir, todo lo que es todo el Gran Oriente, podríamos llamarlo así, toda esa región, usa el sánscrito fundamentalmente para la medicina y para los estudios completamente académicos. Un buen académico hindú, un buen académico de estos países, tiene que manejar el sánscrito. Maneja el sánscrito como su lengua, podríamos decir, más autóctona, más fiel a las enseñanzas del budismo. Y esas son las dos grandes ramas que existen actualmente. ¿Qué países son Mahayanas? Pues fundamentalmente Mahayanas son parte del Tíbet, parte de Mongolia. Mahayanas hay muchísimos en Japón, en China. De hecho, los Mahayanas japoneses y coreanos es lo que ustedes conocen como budismo zen. El budismo zen es parte del Mahayana, pero toma el nombre de zen básicamente para diferenciarse del budismo Mahayana que le llamamos nosotros de los Himalayas, o sea, del hindú tibetano, y ellos se ponen budismo zen, pero son parte del movimiento Mahayana. Y donde hay más, esto les va a parecer algo raro, pero donde hay más budistas es en China. En China están casi 500 millones de budistas, a pesar de que desde 1953, con la revolución de Mao Zedong en China, intentaron acabar completamente con el budismo, pues como todos los chinos, ¿no? Los chinos son muy tercos para todo, no han podido. Y no han podido hasta ahorita, a pesar de las políticas, de la educación, del Estado, de la dictadura del Partido Comunista Chino, y a pesar de todo lo que han hecho, sigue habiendo 500 millones de budistas chinos. El budismo chino tomó el nombre de budismo Shan. Y el budismo Shan tiene una característica muy propia. Es un budismo que se combinó con el confucianismo y con el taoísmo. Y entonces es un budismo, yo cuando he leído el budismo Chan, es muy chistoso porque además muchas de sus subescuelas manejan el concepto de Dios, manejan el concepto de la creación, manejan conceptos que para nosotros son muy propios de nosotros. Inmortales, manejan conceptos ahí muy, pues, taoístas y confucianistas. Y después viene la tercera y última escuela. Estoy hablando de las escuelas más grandes, ¿no? Estas escuelas a su vez se dividen y se subdividen y se subdividen y todo. Acuérdense que no hay un centro. No hay un centro litúrgico, no hay un centro geográfico y no hay un centro de poder en el budismo. El budismo es, podríamos decir, toda una institución completamente dispersa y completamente descentralizada. Los Mahayanas, en términos occidentales, se han especializado básicamente en la filosofía budista, en la filosofía social budista. Son los que se han por siglos y siglos analizando nuestras relaciones personales, familias, cómo amar a los demás, qué es la compasión, qué es el amor, qué es el cariño, qué es la empatía, cómo cultivar compasión. Todos los Mahayanas han desarrollado toda una, podríamos decir, toda una armería, toda una arquitectura alrededor de cómo desarrollar nuestros sentimientos positivos hacia los demás. Y podríamos decir nosotros que representan a lo mejor. Si tú te gusta mucho la filosofía, pues hazte Mahayana. Si te gusta mucho la psicología humana, hazte Theravadista. Y después ya viene la tercera y última escuela, que es la más pequeña de todas. Esta tercera escuela se llama los Vajrayanas, que es el nombre, podríamos decir,
oficial de esta escuela. Los Bagra quiere decir rayo y Yana quiere decir camino. Vajrayana, ustedes lo conocen, el nombre más común y corriente que ustedes conocen, el Vajrayana, se llama budismo tántrico. A nosotros no nos gusta hablar del budismo tántrico porque el concepto de tantra se ha pervertido mucho aquí en Occidente, porque se ha ligado con demasiada, podríamos decir, mala espina, con demasiada mala intención, se ha ligado mucho al sexo. Y claro, en el tantra se habla de energías sexuales, pero no como nosotros lo creemos. Es más correcto, su nombre es Vajrayana. Y los Vajrayanas podrían representar o representan lo que podríamos llamar nosotros los occidentales la versión chamánica del budismo. En el Vajrayana básicamente se utilizan todas las energías cósmicas posibles existentes para lograr la iluminación en una sola vida. En el Mahayana se supone que necesitamos 9 vidas y en los Theravadistas se dice que necesitamos hasta 200, 500, 1000 vidas para poder iluminarnos. El Vajrayana utiliza las fuerzas de la tierra, agua, fuego y viento para acelerar el proceso de la iluminación en una persona, que es lo que se llama los canales, las gotas y los vientos internos, ¿no? Y es toda una disciplina yoica, de yoga, pues no hay yoga así del que tiene usted. Yoga aquí quiere decir simplemente unión. Es una disciplina del yoga para lograr que nuestra mente salga lo más rápido posible del samsara y logre detectar la mente despierta o la iluminación en una sola vida. Que no tengamos que esperar 4, 5, 6, 20,000 vidas para iluminar. Los Vajrayanas hoy en día históricamente han estado obviamente en el norte de la India. De hecho, los Vajrayanas surgen del Tantra hindú. El Tantra, lo que ustedes conocen como Tantra, viene originalmente de las religiones hindúes, donde la cosmología de los elementos del universo constituyen el trabajo más importante. Tu mente, desde el punto de vista vajrayana, es un producto de las energías cósmicas. Y entonces lo que dicen los vajrayanas es que es mucho más rápido trabajar la energía de nuestra mente, en términos de tierra, agua, fuego y aire, espacio y conciencia, que serían los 6 elementos básicos de la cosmología budista, y trabajarla de tal manera que esos elementos cósmicos puedan ser dirigidos exactamente a acabar con la ignorancia, tus apegos y aversiones. Ustedes pueden experimentar una experiencia muy sencilla, que es muy... En el budismo vajrayana se usa mucho este tipo de ejercicios para que vean lo que se hace referencia en el vajrayana. Cuando traigas tus problemas personales muy fuertes, que estés viviendo una depresión, que estés viviendo un escenario de mucha ansiedad o miedo, lo que más recomiendan los vajrayanas es que te salgas de donde estés y mires al cielo, para que veas lo infinito, lo espacioso, lo grandísimo que son las cosas cuando nuestras emociones negativas son unas cosas, un moco. No es nada. Si tú comparas tus emociones negativas con lo que es el cielo, tus emociones negativas decrecen de una manera espantosa y se ven tal y como son. Chiquititos, chiquititos, casi nada. Son los esotéricos. Pues no es nada esotérico ver el cielo, ¿no? No, pero lo que ellos piensan. Sí, ¿no? Sí, podríamos decir que es la versión esotérica, ¿no? Uh-huh. Y podríamos decir que es la versión religiosa, los vajrayanas. Okay. Y entonces ahí tú tienes ya tus 3 grandes escuelas, los theravadistas, psicológicos, los mahayanas, filosóficos,
y los Vajrayana religiosos. Ahora, hay una pregunta clásica que se hacen seguramente muchos de ustedes. ¿Es una religión el budismo? Yo te puedo contestar. Sí. Sí es una religión porque todas las religiones, ¿qué tratan de hacer las religiones? A ver, piénsenlo. ¿Qué tratan de hacer las religiones? Pues es como guiar, como adoctrinar. Guiar, pero ¿a dónde a dónde nos guían las religiones? Estoy hablando de todas las religiones, no nomás del budismo, todas las religiones. ¿Qué hacen las religiones? ¿A dónde te quieren guiar? Un sentido espiritual. Un sentido espiritual, pero eso es el camino. ¿Pero a dónde quieren llegar las religiones? A que vivas feliz. A que vivas A feliz. que trasciendas. Mejor te vas a Cancún para... ¿Qué tratan? A ver, ¿qué tratan de hacer la religión? No, sí. No, pero estamos hablando en términos teológicos. Todas las religiones lo que tratan es salvarnos. Ok. Salvarnos. Las religiones tratan de salvarte. La religión católica, la religión cristiana, trata de salvarte ¿de qué? De tus pecados originales. Porque al purificar esa es la teología de la religión, al purificar tus pecados, ¿qué va a pasar contigo? Te salvas, ya. ¿Te salvas de qué? De tus pecados. De tus ¿Qué pecados? ¿Qué producen los pecados? Pues perder No, irte al infierno. perdidos andamos ya todos. Te trata de salvar de tu sufrimiento. Ya. Tú sufres porque has pecado. Y desde Adán y Eva traemos ese problema, ¿no? Toda la religión. El budismo también trata de salvarnos del sufrimiento. No más que hay una enorme diferencia. En el budismo, acuérdense que ya habíamos comentado eso, el sufrimiento no pertenece a nuestra naturaleza. Para las demás religiones, el sufrimiento sí pertenece a nuestra propia naturaleza. Por eso para las religiones, nosotros para salvarnos, tenemos que dejar de ser humanos y volvernos espíritu. ¿Se dan cuenta de eso? En el budismo no. En el budismo creemos que podemos salvarnos del sufrimiento siendo humanos. ¿Qué otra cosa identifica una religión? Hay un concepto clave que identifica la religión, que es la búsqueda de la inmortalidad. Todas las religiones te proponen a ti que si vas, ya sean los musulmanes, los judíos, los cristianos, católicos, que son, bueno, el mismo hinduista, te proponen que si tú sigues fielmente esos pasos, te vas a volver una persona inmortal. Cuando dices que mueres, tú vas a seguir existiendo como un alma y vas a ser inmortal. El budismo también maneja la inmortalidad. No más que en el budismo la inmortalidad le llamamos nirvana. Cuando nosotros logramos que nuestra mente se convierta en una mente nirvánica, es decir, contraria a la samsara, logramos que esa mente ya no vuelva a reencarnar y por ende se vuelve ya una mente eterna, nirvánicamente hablando. Por eso yo a veces tengo que explicar mucho esto de que el budismo sí es una religión. Ahorita anda mucho de moda. No, ahorita ya tiene varios años. En esta idea de que el budismo es una ciencia de la mente y que no es una religión. Y yo como soy harto de las religiones, pues mejor me hago budista. Pues no sabes a dónde has llegado. Porque has llegado yo creo que es la religión más poderosa que se ha creado en el mundo, la religión budista. Porque tiene esas dos implicaciones. La tercera implicación, que no la tiene el budismo, es que todas las demás religiones, ¿qué tratan de hacer? ¿Qué tratan de hacer con tu alma las demás religiones? Que te conectes con Dios. Todas las religiones teístas, así se llaman esas religiones, que postulan la existencia de un Dios creador, tratan de que nuestra alma se vuelva. Ahorita sufrimos mucho porque nuestra alma está desencontrada con Dios. No perteneces, podríamos decir, a la divinidad
que originalmente sí pertenecías. Entonces, las religiones teístas se desarrollan básicamente con la idea de que nuestra alma tiene que volver a conectarse para que tú seas inmortal, plenamente feliz y plenamente pacificado. Lo que necesitas es que tu alma se vuelva a conectar a su origen, que es la divinidad. ¿Qué le puedes poner tú? Creador, el Dios, no importa el nombre, pero con ese algo que es el constructor de todas nuestras casas. Estoy metafóricamente hablando de casas, que ha construido todo este mundo. En el budismo no se maneja a Dios, no porque no creamos en Dios, sino porque el concepto de Dios para el budismo es un concepto que no es necesario para que nosotros nos liberemos del sufrimiento. En gran parte del budismo, y esto es muy importante si vas a tú recorrer este tipo de caminos, en gran parte hay un tema que le llamamos el silencio del Buda. Y el Buda, entre todos los silencios que tuvo, o sea, cosas que no explicó él y que no abordó él, es el concepto de Dios, el concepto de la muerte y el concepto del universo. No hay dentro de la estructura budista, esos temas no son temas, sí son temas de mucho interés obviamente, pero dentro de la visión budista no entran estos temas porque desde el punto de vista de Siddhartha Gautama el Buda, esos temas, entre otros, no coadyuvan su discusión o su pensamiento o su podríamos decir, o su reflexión, no contribuyen a la liberación del sufrimiento. Entonces, tú cuando si estás en una sociedad budista como Sri Lanka, por ejemplo, pues te vas a encontrar budistas que creen en Dios y otros que no creen. Y no es tema de discusión. ¿Por qué no crees en Dios? A ellos sí te creen, tú no. No es un tema de discusión. No viene siendo. Lo que sí se plantea en esta estrategia de la inmortalidad y del logro de la paz eterna, en el logro de la felicidad ya absoluta, es que nosotros, cuando logramos la iluminación, entramos en un terreno que en términos de nuestra cultura judío-cristiana podría entenderse como, en el lenguaje budista se llama tierras puras, se llama Amitabha, se llama Sukuvati, que son nombres que se les da a, pues no son tierras, no son lugares, que es muy difícil de explicar, no son lugares y no son tierras y no son planos y no son universos, son estados mentales, para tener una respuesta ahí media mediocre, pero bueno, son estados mentales que se pueden clasificar como paraísos. O supuestamente cuando nosotros nos iluminemos, ya no vas a renacer más, ya no vas a renacer en ningún cuerpo y te vas a estabilizar eternamente en algo que llamamos Amitabha, tierra pura, Sukuvati, me falta uno, los chinos le dicen, dependiendo mucho del país tiene su nombre, pero esa es la idea fundamental de la práctica final del budismo, que nuestra mente nirvánica se deposite de una vez por todas en estas tierras puras y ahí te quedes ya. Ahora dígame si el budismo no es una religión. Pues claro que es una religión, pero es una religión que no recurre a Dios, es la única diferencia. Recurre a nuestras propias capacidades. El budismo tiene una característica muy, podemos decir, muy sostenible, muy fuerte. Te hace responsable a ti de todo lo que te sucede a ti. Y eso a mucha gente no nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya me estoy yendo a otro. Pobre de la ley. Ahí lo leen ustedes el libro. ¿Por qué? Nuestra
social como individual. Está como estructurada en lo que podríamos llamar nosotros las culpas. Nuestra cultura está sustentada en dos grandes, podríamos decir, emociones controladoras que han determinado mucho nuestra experiencia de vida, cada uno de nosotros. Una, ya hemos hablado de ella, no hemos hablado mucho de ella, pero una es el miedo y el otro fundamentalmente es la culpa. Y entonces, ahorita les voy a contar una amiga que tengo, espero que no me esté viendo, ¿no? Entonces, lo que hemos acostumbrado, fíjense muy bien en esto, a ver, mover un poquito para atrás otra vez. Recuerden que la felicidad y el sufrimiento son estados mentales, lo que quiere decir que son modos de experiencia de tu mente interna. No son elementos externos a ti. Ni la felicidad ni el sufrimiento están fuera de ti, están dentro de ti. Obviamente que esto tiene grandes implicaciones, pero para nosotros el entender esto nos cuesta mucho. No nomás entenderlo intelectualmente, sino sentimentalmente nos cuesta, internamente nos cuesta mucho. Porque nosotros ya algunos de ustedes han escuchado esta teoría muy profunda, que le llamamos la teoría del dedito. ¿El dedito? La teoría del dedito, es muy profunda esta teoría. ¿Tú qué has hecho en tu vida? Y dime si sí o no. Y dime si te estoy diciendo una mentira. ¿Tú has levantado este dedito? Qué bueno que no sea el otro, pero que sea este. Y andas buscando quiénes son los culpables de mis sufrimientos. ¿Sí o no? Sí. Y lo bueno es que siempre los encuentras, ¿eh? No, que mi papá nunca me besó. No, que mi marida me traicionó y me puso cuernos. Mira cómo estoy ahorita. No, que mi amiga le presté 50,000 pesos y ya estoy quebrada y no me quiere pagar. Obvio que no sé. No, que se me atravesó aquí en la Tlalpan 3 de la tarde, en viernes de quincena y no sé qué, y choqué y mira cómo estoy. No, que mi vecino que se pone unas borracheras todos los sábados y a cantar y canta mal y no me deja dormir, es el culpable de mi pensamiento. No, que esta medicina que me dio el doctor me cayó mal y por eso estoy sufriendo y estoy con problemas de depresión. Andas con tu maldito dedito siempre buscando quién es el responsable de tu sufrimiento. Y la buena noticia es que siempre los vas a encontrar. Y entonces tú nunca vas a ser la responsable de tu sufrimiento, sino los demás. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Y más si ya estás divorciado o divorciada. No, pues, Ya sabes quién es el responsable de tu sufrimiento. En japonés se dice el dedo índice, hito sashi yubi. Yubi es dedo, hito es persona y saco es señalar, el dedo que señala a las personas. En este caso, los culpables de tu sufrimiento. Estamos con chiku, chuchu, estamos con... Hito sashi yubi. Ese es el delito. Hito sashi. Pero si te quedaras ahí, yo diría, bueno, pues, no está tan mal, ¿no? Ahí sigue. ay, funciona. Funciona. Te quitas de tu culpa, ya no es culpa. Pero lo peor es que agarras el mismo dedito, ni siquiera le cambias dedito, el mismo dedito, y andas buscando los responsables de tu felicidad. Para empezar, nuestra mamá o nuestro papá. Tú debes de ser así, porque yo quiero feliz, yo quiero este juguete, yo quiero estudiar esta carrera, tú me la vas a pagar, y comprarme mi departamento, porque yo quiero ser feliz. Después vienen tus parejas, y tú me tienes que llevar a desayunar mis molletes los viernes al Sambors, que no sé qué, porque yo soy muy feliz, y traen mis flores cada quincena, que no sé qué. Y andas buscando a tus amigos, en tu familia, que sean los responsables de mi felicidad. Y voy a cumplir años, y háganme la fiesta, aunque sea así espontáneo, háganme una fiesta, porque es mi cumpleaños. Tú tienes obligación de traer, en esta fiesta, traer estas cervezas, y tú vas a traer mi pastel, y andas ahí con fregado dedito también, exigiendo a los demás que te hagan feliz a ti, ¿verdad? Pero nunca eres tú. ¿Cuándo entramos al proceso espiritual
dejamos ese dedito y le hacemos así. Y se va para adentro. Ahora, tengan cuidado porque no se van al otro, porque los mexicanos somos bien extremistas, ¿no? Coca-Cola o Pepsi-Cola. Costco o el mercado sobre ruedas. Como si no pudieran convivir. Pues tengan mucho cuidado. Cuando nosotros en la práctica postulamos que tú eres el responsable único de tu felicidad y de tu sufrimiento, no estamos desvalorizando las condiciones externas. Las condiciones externas, claro que les llamamos condiciones cooperantes, pero no son las determinantes. Las condiciones externas, claro que implican y que influyen para que tú seas feliz o seas infeliz. Si tú llegas, espero que no te pase nada, pero si tú llegas hoy a tu casa en la tarde y abres el refrigerador y no tienes ni un gramito de queso oaxaqueño y no tienes nada que comer, pues te va a ir mal, ¿no? Y más si traes hambre, porque como no comiste puerco ni vaca ni nada, pues se te va a bajar muy rápido la comida vegetariana, que es el problema de la comida vegetariana. Le da a uno hambre a las 2 horas. Y más si tienes buena digestión. Y te vas a dar cuenta que, traigo hambre y no tengo nada que comer. O sea, las condiciones externas influyen en tu felicidad y sufrimiento. No queremos desvalorizarlas y no queremos negarlas, porque sería tonto negar las condiciones externas. Pero nosotros les llamamos condiciones secundarias, cooperantes. La condición primaria para tu felicidad y la condición primaria para tu sufrimiento se llaman estados mentales. Son los estados mentales los que determinan tu felicidad y tu sufrimiento. Y las condiciones externas son las cooperantes. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Para una semilla, pues es muy importante tener tierra, tener agua, tener sol, pero también es importante las condiciones secundarias para que esa semilla brote, que tenga buen clima, que no venga un perro y lo mea ahí, la pobre semillita ya no pueda brotar. Pues esas condiciones secundarias son importantes. En el budismo no tratamos de negar las condiciones externas. Las queremos ubicar en su verdadera dimensión. No son determinantes para tu felicidad. Tú puedes, si logramos algún día todos nosotros poder adiestrar nuestra mente de manera adecuada, de manera tal que podamos por voluntad propia definir el estado mental que deseamos tener, y logras tú tener una paz interna sólida, fuerte, bien adestrada, aunque vivas circunstancias difíciles, no vas a perder esa paz interna de una mente bien adestrada. Y eso es lo que queremos. No se trata de negar que el mundo externo es difícil, complicado, problemático, violento, agresivo. Es así el mundo. Y más el mundo que estamos viviendo ahora. No somos mensos, no somos idiotas. O sea, un idiota es una persona que agarra una idea, se amarra a esa idea y ya creo que todo lo demás no existe más que su idea. Ese es un idiota. A ti te han dicho, ay, no seas idiota. Es cuando estás con una idea nomás ahí. Es que estoy deprimido. Y llega tu amigo y dice, no seas idiota. Te está diciendo bien. Estás en un pensamiento y estás totalizando ese pensamiento creyendo que nomás eso existe en ti. Ni depresión ni depresión. Y tu amigo te dice, eres un idiota. ¿Verdad? Que ya te lo han dicho algunas veces. La práctica dármica es comenzar a adiestrar nuestra mente para que nuestra mente, aquí ya me voy al otro tema, para que nuestra mente logre asentarse, logre sentarse en lo que verdaderamente es nuestra mente natural, que nosotros le llamamos la mente de Buda, o la mente última, o la mente de Tathagata, o la mente de luz clara. Y que vivamos lo que vivamos, que vamos a seguir viviendo, no porque seas budista se te van a acabar los problemas. De hecho, se te pueden incrementar los problemas, porque te vas a dar mucha cuenta de cosas que no te das cuenta y que ahora te comienzas a dar cuenta. De tus apegos, tus aversiones, tu ignorancia,
la manera alucinada que ves las cosas y empiezas a tener más problemas. No es para no tener problemas. La práctica budista es para traspasar esos problemas de una manera más adecuada, más inteligente, más compasiva y más sabia. De eso se trata. Si no quieres tener problemas mundanos, pues vete a un monasterio. Para eso están los monasterios. Vete a un monasterio y se acabaron. Pero son otros. Es que es de Tepoztlán, así es. Son otros problemas. No son estos problemas. Porque en un monasterio pues, te deshaces de problemas de comida, te deshaces de problemas sexuales, de problemas de familiares. Y, pues, estás ahí en el monasterio. Vas a tener efectivamente otros problemas. Más con tu mente, más contigo mismo. Y con el vecino seguramente si ronca mucho. Y no te deja dormir mucho tras noche. Entonces, ya podemos acercarnos a la pregunta de, si te preguntan a ti, el lunes, tu amiga, ¿y fuiste a un curso budista? Y después te va a preguntar, ¿y qué es el budismo? Entonces tú ahí se le vas a decir, así, pues el budismo es psicología, una psicología de la mente, una filosofía del corazón y una religión de nuestra chita, de nuestra mente-corazón. Ese es el budismo. Ahora, no se trata de meterte a los tres campos al mismo tiempo, que te vas a enloquecer. Cada uno de nosotros tenemos que ver, tenemos que observar qué es lo que necesitas tú ahorita para poder salir de tus propios procesos de sufrimiento. Si traes un problema, podríamos decir, de emociones, de psicología, pues métete al theravadismo. Si traes un problema de amor, de compasión, de entendimiento, de que no te sientes muy a gusto en el mundo, de que te sientes muy aislada o aislado, que te sientes muy extraño. A veces nos sentimos muy extraños porque mi idea es que los seres humanos no somos originalmente de este mundo. Somos la especie más torpe y estúpida que hay en esta tierra. Donde vamos, la regamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos la regamos? Las únicas tribus humanas que viven en las selvas, que viven fuera de nuestro mundo occidental, fuera de nuestra sociedad, son seres que viven como animales, no viven como seres humanos. Ya quedan muy poquitas en el Amazonas, en África y todo. Quedan muy poquitos seres humanos coherentes con la naturaleza. Pero saliéndonos de ahí, donde vamos los humanos, echamos a perder todo. Traemos un karma muy poderoso en términos de destrucción, en términos de guerra. Somos una única especie que nos matamos entre nosotros. Pero también hay otros animales que se matan entre ellos. Hambre y también. Los cocodrilos comen a los cocodrilitos. Los cocodrilos. Sí, son medio canijos. ¿Pero a dónde iba? Al Dharma. No, estaba diciendo Lo que que es el si el budismo. problema es psicológico, Ah, sí. entra el Theravada. Sí, perdón, sí, ese era el camino. Sí. Tú estás concentrado en problemas emocionales, sentimentales. Puedes encontrar una buena herramientas para tu trabajo interno espiritual con los theravadistas. Si tu problema es un problema de la manera en que nos estás conectándote con los demás, de la manera en cómo te sientes en el mundo, pues por eso era la plática esta, de cómo nos sentimos a veces solos y completamente desubicados, como si no fuéramos de este mundo, ¿no? Pues los Mahayanas son, el camino del budismo Mahayana es muy adecuado para eso, porque el Mahayana nos adiestra a desarrollar los 4 inconmensurables, nos adiestra a cambiar nuestro modo en cómo nos conectamos con los demás
cómo nos sentimos con los demás, qué podemos esperar de los demás, cómo puedes actuar tú con los demás. Y si eres una persona que viene de Catemaco o Veracruz, vete con los bagrayanas y quítate de problemas. Vete a la Ondaco. Ahora, el Dalai Lama, que estamos en este libro, él lo narra muy bien esto. El Dalai Lama postula, y esto es muy importante. Miren, cada una de estas tres escuelas, Theravadistas, Mahayanas y Vajrayana, son escuelas que podríamos llamar nosotros históricamente presentes en la historia del budismo. Primero fueron los Theravadistas, después fueron los Mahayanas, ya en el siglo II y III después de Cristo, el siglo III fundamentalmente, después de Cristo, aparecen los Vajrayanas. Y esta representación histórica es también una representación de los propios niveles del budismo. El budismo quizá ya no va a tocar a nosotros, pero quizás sí nos toque más adelante en nuestros renacimientos, que venga una cuarta escuela en el budismo, una gran, no sé, una escuela que se combine con la ciencia y el Dharma y salga una cuarta gran escuela, pues no sé qué puede pasar. Pero ahorita ustedes pueden visualizar al budismo, salud, como un edificio de 3 pisos, donde el primero está el piso de los theravadistas o la psicología, en la planta baja, podemos decir. Después viene el piso de la filosofía mahayana y después viene el piso de la religión vajrayana. Son los 3 pisos. El Dalai Lama siempre ha existido mucho, y esto tengan mucho cuidado porque nosotros tendemos a, acuérdense, a la polarización y al extremismo, que para hacerte mahayana tienes primero que recorrer el camino theravadista. Y para hacerte vajrayana tienes que recorrer primero el camino theravadista, mahayana, y llegas al vajrayana. En Occidente, hablando de este tema, y algunos de ustedes han de haber ya vivido esta experiencia, como somos de los principios de McDonald's, queremos todo rápido y directo, y que no tarde en servirme, quiero ya, ¿no? Quiero ya ser feliz, quiero ya un camino espiritual, ya ahorita. Y muchas personas entran a la Vajrayana sin recorrer toda la doctrina y todos los requisitos del Theravadismo y del Mahayana. Gravísimo error, porque tú no puedes irte a un tercer piso sin pasar por el primero y el segundo. Tú no puedes estudiar preparatoria si no has terminado primaria. No puedes estudiar universidad si no has estudiado preparatoria. Y esto es muy importante. Por eso casi siempre, tanto en los retiros como en los cursos, me gusta hablar de estas 3 escuelas para que cada uno de ustedes, por lo menos en este curso, puedan llevarse una buena estructura de lo que es el budismo y cómo ir recorriendo este camino. Yo no te estoy diciendo que te pases toda la vida en theravadista, todo lo que estoy diciendo es que si quieres practicante mahayana, tienes que conocer algo de los theravadistas. Que si quieres ser tu vajrayana, tienes que conocer lo que es el mahayana y es el theravadismo. Y en Occidente, cuando los vajrayanos, a ver, es que me tengo que ir a la historia. El budismo en nuestras sociedades, en Estados Unidos, Europa, América Latina, y en América Latina especialmente Brasil, Uruguay, Argentina y México, que son los países donde hay más budismo. El budismo aquí en Occidente se inició fundamentalmente después de 1956-57, cuando se rinde en la Segunda Guerra Mundial Japón. En Japón se firma un gran tratado comercial y cultural entre Estados Unidos y Japón, donde en ese tratado, que fue histórico, entre el emperador y en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, se postulaba, entre otras muchas cosas que se postulaba una pacificación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en esa pacificación, además del comercio, industria y todo lo demás, se hizo un intercambio de monjes
se mandaron misión, así se llamaban, misioneros católicos, cristianos y protestantes a Japón. Y Japón nos trajo los primeros monjes budistas Zen. Ya en los 60 y 70, el budismo que más se conoció en nuestras sociedades, tanto en Estados Unidos lo que es parte de Chicago, Nueva York, acá en California. En California el budismo Zen en los 60 y 70 era avasallador. De hecho, el primer centro budista Zen ya oficialmente reconocido por el gobierno japonés es el Centro Zen de San Francisco, California. Y todo lo que fue todos los años 60, 70, inclusive todavía los 80, el budismo que se conocía aquí era el budismo Zen. Con base a este intercambio que hubo, muchos monjes del budismo Zen que llegaron a California y otros que llegaron, por cierto, a Texas, se bajaron acá a México. Llevan los México, o sea, allá estamos más que acá ya ahora, ¿no? Muchos mexicanos agarraban a los monjes y se los traían para acá. Oye, vete, está suave tu rollo que traes, ¿no? Pues vete acá. Y acuérdense que eran los 60 y 70, la época de los hippies, sí. La anticultura. Entonces el budismo Zen entró muy padre en esos movimientos de hippies y post-hippies, ¿no? Las dos, ¿no? Y lo que se conocía en los 60, 70, inclusive en los 80 era el budismo Zen, el budismo japonés. Ahí del budismo japonés también se colaba, o se cuela todavía, el budismo coreano, ¿no? Hay mucho budismo Zen coreano, y también se coló un poquito el budismo Chan de China. Pero el dominante fue el budismo Zen, y discutir con sus dos grandes escuelas. En México, allá por 1971, 72, se vino uno de los, un budista Zen japonés, que fue muy amigo de Erich Fromm. Ustedes han de conocer a Erich Fromm. Si no leíste El arte de amar en la preparatoria, por eso te está yendo como te está yendo. Todos leímos El arte de amar en la preparatoria. Ese es el de Erich Fromm. Y el que lo acompañaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Erich Fromm. Escribieron un libro ellos dos que se llamó Psicoanálisis. Y budismo Zen, ¿no? Psicoanálisis y budismo Zen, exactamente. ¿Cómo se llamaba? Erich Fromm y... Erich Fromm, no, el otro no. Suzuki se llama. Y este famoso Suzuki inició su carrera aquí en México dando hablando de 1971, 1972, dando clases en la escuela, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Si tú quieres ver dónde nació el budismo en México, pues nació allí, en lo que hoy se llama la escuela de los hippies, ¿no? Ahí siguen siendo hippies. Sí. A veces voy a decir, ¡ay, qué bonito se ve todo greñudo! Están conservados, son los terabadistas de nuestra época. Y ahí inició el primer grupo. Después se fue extendiendo. Ya en los 80, mediados de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, aparece el budismo tibetano, que seguramente ustedes conocen mucho más. El budismo tibetano surge fundamentalmente en 1959, cuando el ejército popular chino que les comentaba en la mañana invada Tíbet. El Tíbet fue invadido en 1953, pero en 1959 el ejército chino entra a Lhasa, que es la ciudad de Lhasa, que es Lhasa, que es la capital del Tíbet, y hacen una matazón ahí de monjes y prohíben el budismo, y entonces emigran al occidente cientos de monjes y cientos de lamas y cientos de rinpoches, entre ellos el Dalai Lama. Dalai Lama se refugia en lo que hoy es Dharamsala, que está al norte de la India. Y en esa emigración masiva, que fue una emigración de miles y miles de monjes budistas tibetanos, nosotros no conocíamos el budismo, además ni se conocía el Tíbet. El Tíbet desgraciadamente se quedó muy aislado. Tíbet nunca fue un país reconocido por la ONU, era tan aislado
que ni la ONU lo reconocía. Y nosotros comenzamos a conocer el Tíbet hasta los 70, a los 80. Y en esa emigración, gran emigración que hubo, empezó a desarrollarse lo que hoy conocen ustedes como budismo tibetano. Y el budismo tibetano es un budismo básicamente vajrayana, aunque también trabajan mucho el Mahayana ellos. Y el budismo tibetano tiene muchas coincidencias en la práctica con la religión católica. Seguramente muchos de ustedes han ido ya a ceremonias o rituales del budismo tibetano. Y un mexicano o un brasileño o un argentino o un chileno nos sentimos muy a gusto con el budismo tibetano porque se parece mucho a las misas. Está un güey ahí enfrente de ti, vestido de una túnica, ¿no? Y con incienso, chin, 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 y cantándote así, ¿no? Oh, mani, mami, no, mani, oh, María Purísima, madre. Entonces, realmente, cuando tú vas a una ceremonia tibetana, no te vas a encontrar en una cosa muy rara. Te vas a encontrar, todo lo contrario, en cosas bastante conocidas por nosotros. Por eso el budismo tibetano ha podido fluir mucho mejor que el budismo zen en nuestras sociedades, porque tiene mucho más puntos en común, no estoy diciendo que es igual para nada, pero tiene muchos puntos en común con los cristianos y con los católicos. Y hoy en día, obviamente, el que domina en nuestras sociedades, pues es el budismo tibetano. A su vez, ya con eso termino, ¿no? Sí. Ya con Estamos tan a gusto. Faltan 7 minutitos. 7 minutos, pues con eso termino. Y el budismo tibetano, que es lo que nosotros practicamos, nosotros somos de la línea del budismo tibetano, se divide en dos grandes, podríamos decir, sectores. Un budismo que llamamos budismo tibetano laico y otro que llamamos budismo tibetano monástico. Ahora, esta división entre laicos y monásticos, hoy en día, y fundamentalmente después del año 2000, se ha venido diluyendo mucho. Porque ustedes van a encontrar ahora que en muchas de nuestras ciudades, aquí mismo en la Ciudad de México, tenemos muchos monjes que están aquí viviendo en la ciudad, cuando teóricamente debería estar viviendo en su monasterio, ¿no? Un monje, no, o sea, poder decir, la liturgia, los textos, pues dicen que un monje debe estar en un monasterio, ¿no? Y los laicos, pues en la sociedad. Hoy no, hoy tenemos un mix, que era tan famoso los mix, ¿no? Un mixto. Tenemos como monjes laicos, monjes, ¿no? Hay monjes que ya, la mayoría de ellos, por cierto, Sí. la mayoría, por cierto, terminan renunciando a sus túnicas porque se enamoran. Y cuando se enamoran, pues ya tienen que dejar la túnica porque ya les va a gustar el cuchicuchi. Entonces pues tienen que renunciar a su celibato. Nosotros teníamos aquí en México como 4 monjes de budismo tibetano, monjes, ya 3 de ellos han dejado sus túnicas y están enamorados. Y uno de ellos vive, por cierto, en Querétaro. Por si no quieren. Vayan a ver. A ver si así divorció. No, sí está feito. Entonces van a encontrar ya monjes que ya hacen prácticas laicas. Y también no es nada raro encontrarte lo inverso. Hagamos las cosas bien. Hay laicos que se van a monasterios, ¿no? Y no usan túnica y andan de laicos, pero están en un monasterio. Que si está bien o mal eso, yo digo, pues es que todo se chacotea aquí, ¿no? En la sociedad. Es un chacoteo más, pues, ¿no? Pero teóricamente los monjes tienen que estar en un monasterio y los laicos tenemos que estar en la sociedad. Ahora con esta onda de que, es más, uno de ellos están creciendo, cada vez tienen más monjes, uno de esos centros de aquí, son vajrayanas. No más que sí, lo único que yo les puedo recomendar es que si van a hacer prácticas vajrayanas, prácticas tántricas, tengan mucho cuidado porque esas prácticas pertenecen a la zona chamánica. Y no es porque sean tibetanos esotéricos, es que si tú vas a entrar como mexicanos, estoy hablando si tú vas a entrar a cuestiones chamánicas, agárrate bien de alguien que maneje bien esas energías, porque si tú desprendes esas energías
y no estás preparado para manejarlas, gestionarlas y poderlas controlar de manera adecuada, te pueden explotar en la cara. Y termina la gente con psicosis, depresiones gravísimas, suicidios, renuncias totalmente torpes, comportamientos totalmente fuera de la espiritualidad y todo. ¿Está claro, verdad? Sí. Oye, Calamar, ¿qué es las estupas? Las estupas es de las pocas, en el budismo casi no tenemos monumentos. Ajá. Las estupas es un monumento. No traemos estupas. A ver si mañana la traigo. A ver si me acuerdo la traigo la estupa. Estupa es una estructura arquitectónica, Sí. que es como un cono, ¿no? Ajá. Invertido, que representan muchas cosas, pero básicamente representan los 6 elementos del universo. Tierra, y la Tierra es cuadrada, ¿no? Después viene el agua, después viene el fuego, el viento, el espacio y la conciencia. Lo último que está arriba de la estupa es la conciencia. Conciencia. A esos 6 le llamamos los 6 elementos. Ok. Y la estupa, y la segunda representación son esos monumentos, esos que han visto que Es son. un monumento así. Ajá. Sí, que es como Y es un. para entrar a meditar. ¿Ande? Es para que entres a meditar. Hay estupas que tienen salones, hay Las que yo estupas que no conozco, tienen. Las que yo conozco. Sí, pero hay estupas que no tienen. Esa de meditar es un invento occidental. En Oriente, Bueno, todas las estupas. Estuve en el centro de Deer Park, en San Diego, de Thich Nhat Hanh, que ya falleció. Él tiene este de aquí y tiene el de Francia. Ah, sí. Y es budista, Zen. Sí. ¿Y qué tiene que ver con estupas? Pues que ellos tienen estupa ahí. Y Pero tienen estupas con salones adentro. Pues de la yo estupa. hablo de la estupa las que yo conozco, ¿ok? No puedo hablar de lo Sí, en Oriente las estupas no se usan para meditar, se usan para caminar, para hacer el ritual de la caminada meditativa. Pero eso es caminada meditativa. Ah, sí. Eso es meditar. Sí, pero No es que te sientes, es que... sí, es que en Occidente se están construyendo estupas y ponen salas adentro de la estupa. Las estupas básicamente se crearon, el Ajá. origen de la estupa es cuando un gran meditador muere, se dice que se construye, que su mente se convierte en arco iris. Una estupa, ese arco iris, que son los 6 colores, representan los 6 elementos del universo. Y una estupa es como honrar la mente de un iluminado. Ok. Y la costumbre es poner adentro de la estupa cosas que pertenecieron a un iluminado. Al monje, ¿ah? Ah, exactamente. Oh. Al iluminado. Oh. Sí, esa es la idea. Ok. Por eso la mayoría de las estupas originales tienen como un almacén abajo, donde es la tierra. Ajá. Abres una puertita y metes ahí, no sé, un libro, una ropa, un calzón del maestro Dalai Lama, ¿no? Y le metes Ok, ya. Ajá. Pero es de los pocos monumentos que hay. El budismo es muy austero. Ok. Desgraciadamente. El budismo tibetano no. El budismo tibetano sí tiene mucho más. Pero, por ejemplo, el budismo, hablando de las escuelas, el budismo theravadista es completamente austero. Completamente austero. Yo he estado en algunos centros theravadistas y monasterios theravadistas y tienen que esto nos ahorca. Un budista así. Y los del Zen tienen mucho eso también. El budismo Zen tiene. Ellos no tienen budas, ¿eh? Ellos tienen, aunque son budistas y son zen, ellos es a las flores, Sí. a cosas naturales. Sí, hay unas escuelas theravadistas más radicales que podríamos. Sí, podemos decir que es la versión musulmana de los budistas. Los musulmanes no tienen prohibido tienen prohibido representar a Alá. Ajá. No hay una representación de Alá. Está prohibidísimo. Porque es una manera de denigrarlo según ellos.
También en el budismo tenemos los theravadistas, una escuela fuerte de los theravadistas. Tiene también prohibido representar a Buda Okay. en imagen, en lo que sea. En lo que sea. Y entonces hacen eso, ponen florecita, ponen una bonita piedrita, puedes poner pues, cualquier cosa, algo bello, que más o menos, pero no pones a Buda. Oye, Calama, ¿y los sendos? Los sendos son lugares de meditación del budismo zen. Son nada más del budismo. Sí, sendos. Sendo, así como karate, Sendo. el lugar donde se practica. Sí. Es como el gerundio de la práctica. Pompa, Ajá. este espacio. Es que yo conocía a un psicoanalista que tenía un sendo junto y me hacía fuerza ir al sendo. Te agarraba de la mujer. Era fuerza. Decía que el psicoanalista no me iba a hacer nada. Muy Tenía buen que- budista. Acuérdense que el budismo zen es budismo japonés. Okay. Y Japón, la cultura japonesa es una cultura altamente disciplinada. Ah, okay. Orden, disciplina. Orden y disciplina. ¿Más o menos? ¿Otra pregunta? Ahora sí. Para descansar. Pues ya, con esto ya tiene una visión más amplia, ¿no? De lo que es el budismo. Yo les como consejos nomás. Hagan lo que quieran, les digo, a mí, bueno, ni me importa, la verdad. Pero, cuando lean, compren un libro, o vayan a un curso, o vayan a un retiro, nomás tengan bien detectado de qué escuela es, para que sepas a qué te vas a enfrentar. Que decía alguien en la comida, ¿no? Que había ido a un retiro de los theravadistas, que es lo que ustedes a veces conocen como vipassana. Los vipassana son parte de la escuela theravadista. ¿No? El libro con el que empezamos el curso, el Abhidharma, ¿lo tienes en PDF con tu biblioteca? Ay, no me acuerdo. Ahí habría que revisarlo. Lo voy a ver, ok. Pero como es del Colegio de México, es mi alma mater. Ajá. No sé si me lo... Porque lo demás es puro pirata. Son copias piratas. Ok. Déjame checar. ¿Lo checas? Sí. De todas maneras, sí tenemos 2 Abhidharmas, Ajá. pero que son de la versión tibetana. Okay. Así se llaman también, se llaman Abhidharma. Búscalos ahí donde dice Sutras y Sastras. Ajá. Y busca Abhidharmas. Y vas a encontrar 2, pero son la versión tibetana. Ok, eso es. El Abhidharma del Colegio de México es la versión theravadista, ok. que es mucho más... Académico. No, y fuerte, pues mucho más coherente con las ciencias. Me acabo de acordar de un libro que estuve leyendo que se llama Patanjali. ¿Has oído hablar de él? Que es de los sutras. Sí, pero Patanjali representa a los sutras hindúes. No es Okay, tibetano. es que como he entrado en varios caminos, Sí, todo sí. muy confuso. No, sé, no. Por eso quiero que me aclares. El budismo nosotros la cultura hinduista, para nosotros es nuestra madre. El budismo nació de la cultura hinduista. Y tenemos muchas cosas en común y otras no en común, ¿no? Pero no, el budismo, cuando nació Siddhartha Gautama, la religión dominante eran los brahmanes, que son los fundadores de todas las religiones hindúes. Entonces, no sé nada desconocido del mundo hinduista, claro, que no, de ahí venimos, pero es nuestra madre. Y ya ves que los hijos vuelan, y nosotros ya volamos. Pero no dejamos de reconocer que el hinduismo es nuestra madre. Ok. Nuestro padre, pues quién sabe quién fue. Todavía no hemos descubierto. Madre soltera. Madre sí, pero padre no. Se fue por Siempre es cigarros. dudoso. Porque aunque esté Se ahí, fue por Sí. cigarros. sabe, ¿verdad? Si es el padre. Sí, de la madre no hay pierde, ¿no? Pues solo No hay 9 pierde. meses de embarazo, pues No hay como... manera. Pero el papá, pues, ¿quién fue? Y menos si no se parece. Bueno, yo espero que tengan con esto una mejor visión de lo que es el budismo. Ahorita regresando, si quieren, les voy a narrar, pues ya siguiendo ya una síntesis del budismo, del libro del Dalai Lama, cómo cada una de estas 3 escuelas explica el sufrimiento
y cómo cada una de estas 6 escuelas nos proponen un camino para liberarnos del sufrimiento. ¿Les parece? Sí. Y le seguimos en esta ruta, pues ya tomamos esta ¿De ruta. qué vamos el día de hoy? Ok. Vamos a esperar unos... Vamos a... Sí, carrera. Vamos 5 o 7 minutos de descanso si quieren al sanitar. Recuerden que arriba es la habitación 6, la que tenemos para el baño. Y tocamos la campana. Perdón. No, después de 5 minutitos, 7 minutitos, 10 minutos.